Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Five Video Game Show. Yo soy Five y el día de hoy les traigo un video de cómo hacer una granja automática de algas. Con esta granja vamos a conseguir comida y combustible, así que es una granja 2x1. Ay, 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 qué ofertón. Vamos a empezar, así que nos vemos en el juego. Ya estamos una vez más aquí dentro de Minecraft y como siempre tengo aquí de fondo mi castillo. Así que les quiero proponer que si llegamos a los 100 suscriptores, les doy un recorrido por todo el castillo. Van a ver cómo es por dentro y todas las construcciones y granjas automáticas que hay ahí. ¿Qué les parece? ¿No les da curiosidad saber cómo es? Pues si es así, ya saben, vamos a suscribirnos. Y ahora sí, vamos a empezar con la granja. Les voy a mostrar los materiales que vamos a ocupar. Los materiales son un ahumador, un cofre, 2 tolvas, 10 observadores, 10 algas, 10 pistones, 11 botones, pueden ser del material que sea, 21 repetidores de piedra rojiza, 22 de piedra rojiza, 60 losas, 2 cubetas con agua, 101 bloques de construcción y 81 cristales. Los bloques de construcción y las losas pueden ser del material que sea, es nada más para decoración. Y entonces lo que vamos a hacer es llevarnos todo lo que vamos a ocupar. Para comenzar vamos a poner el cofre donde vamos a recoger las algas. Después vamos a tomar una tolva, nos vamos a agachar, vamos a apuntar atrás del cofre y lo vamos a poner de esta manera. De frente vamos a poner el ahumador sobre la tolva, nos agachamos y lo ponemos. También agachados vamos a poner la última tolva arriba del ahumador, de esta manera. Ahora vamos a utilizar los cristales y vamos a poner aquí atrás de la tolva, vamos a poner un cristal y 4 más hacia este lado. En total son 5 y de este lado 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Toda esta zona es donde vamos a poner nuestras algas, aquí sobre esta tierra. Pero para encuadrar todo vamos a poner uno más de cristal aquí y aquí. Del otro lado también, uno más y uno más. Vamos a poner ahora bloques de construcción en la parte de atrás, de esta manera. Hasta aquí. Y vamos a poner el agua aquí en esta franja que tenemos. Vamos a poner uno y nos saltamos un bloque. Y así tenemos agua infinita y vamos a irnos saltando un bloque desde el último con agua para rellenar esta zona. De esta manera. Y aquí vamos a poner nuestras algas. Listo. Ahora sobre estos bloques verdes vamos a poner unos pistones. Estos nos van a estar cortando las algas. Vamos a ponerlos así desde donde están los cristales para que queden de frente a las algas. Ese no, ahorita lo recogemos. Y lo ponemos en su lugar. Así. Vamos a poner un bloque más aquí y en la otra esquina también. Lo que vamos a hacer aquí es, voy a quitar esta alga por un momento y voy a tomar más agua porque la vamos a ocupar más adelante y lo vuelvo a plantar. Vamos a rellenar todo esto, a subir un nivel de cristal de esta manera. Y lo subimos un nivel más. Subimos también un bloque más, toda esta línea, de esta manera. Después, atrás de este vamos a poner otra línea de bloques. Y al final una línea más. Así.
Ya que tenemos estas dos líneas, vamos a poner los observadores de esta manera, viendo hacia el frente. Y vamos a subir un bloque más por aquí, también de cristal. Hasta aquí. Así. Luego vamos a tomar las losas que tenemos y vamos a poner todas justo aquí enfrente en la parte de arriba de los observadores. Esa no, hay que cambiarla. Siempre en la parte de arriba de los observadores. Vamos a subir un bloque más toda esta zona. Y este lo vamos a extender hasta aquí. De esta manera. Vamos a bajar aquí a donde está la tolva. Y vamos a poner junto a la tolva cristales, todo hasta el final. Así. Y del otro lado también. De esta manera. Hasta el final. Muy bien. Vamos a poner aquí un cristal más. Un cristal más aquí. Vamos a poner aquí. Y vamos a rodear toda esta zona de esta manera. Ya que tenemos rodeada esta sección, vamos a completar con más cristales. Aquí toda esta parte que falta. Ya que terminamos de poner los cristales, que tenemos esta estructura de esta manera, vamos a subir. Voy a poner aquí unos andamios. Y vamos a tomar nuestros botones. Los vamos a poner de la siguiente manera. Justo arriba de la tolva vamos a poner en el cristal un botón. Y los demás botones los ponemos en esta sección. Rellenamos todo por completo. Vamos a empezar a poner agua. Aquí apuntando en la parte de atrás ponemos agua de esta manera. Igual que al principio nos saltamos uno para hacer agua infinita. No le apunten a las losas porque si no va a quedar aquí el agua y se va a ir para abajo. Y no queremos eso, queremos que corra aquí primero. Y ya que esté el agua todo aquí en esta parte. Si se fijan, aquí el agua está quedando atorada con los botones. Entonces lo que vamos a hacer es tomar 2 cubetas más de agua de aquí. Vamos a poner una justo aquí apuntando hacia el cristal. Y la otra apuntando de este lado, de esta manera. Ya que tenemos esto, tenemos que quitar las losas que pusimos aquí para que vaya bajando el agua. Ya que esté el agua abajo, las algas van a empezar a subir y van a rellenar toda la sección con agua. Aquí podemos bajar por las losas faltantes, porque vamos a ocupar las 60. Muy bien. Ahora vamos a bajar a esta parte. Justo donde empiezan los pistones vamos a poner una línea de bloques y otra línea más. Así. Vamos a tomar los repetidores y vamos a ir poniendo un repetidor en cada uno de los pistones. Así. Vamos a poner un bloque más aquí y vamos a poner desde esta dirección un repetidor más. Nos agachamos
y ponemos, apuntando hacia la parte blanca del repetidor, ponemos un bloque de construcción y un bloque más aquí. En la parte de arriba vamos a hacer lo mismo, pero en sentido inverso. Viendo desde arriba, apuntamos y vamos poniendo los repetidores de esta manera. Y tomamos ahora nuestra piedra rojiza y la ponemos toda en esta zona. En esta de abajo, y luego bajamos y la vamos poniendo aquí, atrás de los repetidores. Así. Como ven, ya están creciendo las algas. Necesitamos que crezca por lo menos una hasta donde están los observadores para que se encienda el mecanismo. Cuando llega el alga hasta el observador, manda una señal. En cualquiera de los observadores manda una señal que va a activar todos los pistones y van a cortar las algas que estén por lo menos hasta esta altura. Ya para terminar, vamos a poner aquí arriba las losas, porque cuando empiezan a correr hacia arriba con el agua pueden salir volando y eso nos generaría una pérdida. Vamos a poner todo aquí alrededor, todo un techo, para que no perdamos nada de alga. Perfecto, ya terminamos de poner las losas. Ahora vamos a dejar la máquina funcionar por un rato. La voy a dejar funcionar por 1 hora y enseguida vuelvo para que vean cuánto se generó en ese tiempo. Vamos a ocupar también 2 carbones mientras tanto, para que podamos quemar la primera ronda de algas. Vamos a dejarlo funcionar por 1 hora y enseguida volvemos. Ya pasó 1 hora desde que dejamos nuestra granja trabajando y vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí tiene un stack, 2, 3, 4, casi 4,5. Entonces en 1 hora esto es lo que produjo de alga, y para la siguiente etapa vamos a utilizar 2 carbones. Cada pieza de carbón quema 8 bloques, en este caso pues 8 algas. Los vamos a ocupar para este inicio para que nos den estas algas pardas secas. Las algas ya quemadas, estas son comestibles, entonces la podemos usar así para comer, o si esperamos a que se junten 9, vamos a poder usarlas para combustible. Vamos a poder hacer bloque de algas. Aquí ya tenemos las 9, vamos a usar nada más las 9 específicamente. Vamos a ver mientras se cortan esas algas. Cuando hacemos un bloque de alga, este bloque quema 20 bloques en lugar de los 8 que quema el carbón. Entonces si dejamos esto así, vamos a ir reciclando las algas que ya quemamos, las vamos a usar para quemar las demás y siempre nos va a dar una buena ganancia en alga. Aquí muy importante mencionar lo siguiente: esta granja produce mucho y si la dejamos sin supervisión, aquí se nos va a llenar de algas y van a quedar más algas ahí flotando. Esto lo podemos arreglar si en lugar de estos bloques y esa agua ponemos bloques, todo eso que está ahí en lugar de agua lo ponemos con tolva directo hacia esta tolva. Nos va a dar ahora sí todo eso de almacenamiento, 5 stacks por tolva, y lo vamos a poder también ir quemando aquí nuestro ahumador. El ahumador es porque cocina lo que es comida más rápido que usáramos un horno normal. Entonces de esa manera pues vamos a tener también una producción más fluida. Bueno, pues eso ha sido todo por el momento. Espero les haya gustado y recuerden, si llegamos a los 100 subs, vamos a dar un recorrido por todo el castillo y van a poder ver todo lo que hay allá adentro y todas las granjas automáticas que tengo funcionando. De momento sería todo. Bueno, vamos a aprovechar que sí se cortó. Si ven, ahí quedan algunas algas flotando, pero en cuanto crece una, las empieza a llevar otra vez hacia arriba y vemos como muy rápido se vienen otra vez las algas a la tolva
pues este sistema trabaja muy rápido y produce mucha cantidad. Voy a dejar quemando todas y voy a poner en la miniatura la cantidad que se quedaron quemando hasta que termine de grabar. Y bien, eso ha sido todo. Ahora sí nos despedimos. Vamos a dejar esto aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos.